Buenas noches a todos. Los saludo en el nombre del Padre Celestial Jehová, nuestro Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Les agradezco que se tomen un rato para poder permitir predicarle la palabra de Dios, llevarles el mensaje de Dios conforme a lo que Él nos manda a todos, que llevemos el mensaje para que ninguna persona en el mundo se pierda. Y pues ese es parte del ejercicio y qué mejor utilizar la tecnología que cada día Dios le permite al hombre desarrollar a través de la ciencia, el entendimiento que el mismo Dios le permite al hombre desarrollar, pues para que cada día tenga mayores formas de llegar a diferentes sitios y de una forma más masiva. Entonces, utilizando ese instrumento, pues estamos acá tratando ese ejercicio y también pues haciendo referencia a la prédica la última vez que hice, que fue la comezón de oír, que solamente el hecho de decirle a alguien, quiero hablarle de Dios a alguien, ya le da comezón de oído, le fastidia, le molesta, le da rabia. Algunos, no, qué jartera, qué aburrimiento. Entonces, pues para esta prédica está hecha para los que la quieran oír y pues los invito. Es una idea, está hecha, es pensada con el fin de que nos reargullamos todos y que pues el Señor toque nuestras vidas conforme a su real saber y entender en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros espíritus. Hoy les traigo una prédica que la he llamado ¿Usted de los que se dice que creen Dios? Muchas veces la pregunta a alguien, hace la pregunta, perdón, ¿usted cree en Dios? Y la persona dice, sí, yo creo en Dios. Pues, ¿usted entiende qué significa la palabra creer? Entonces, hoy va a ser ese tema, pero antes quiero hacer una pequeña aviso parroquial y es invitarlos los días domingos a nuestra reunión. Estamos ubicados en la calle 68, número 5735, en el barrio Modelo Norte. Para de pronto alguien no conoce por el nombre, pero sí de pronto por que conoce el hospital antiguo, el hospital Lorencita Villegas de Santos, o también ahí también queda cerca diagonal al Olímpica, que queda sobre la calle 68, para que tengan como mayor referencia. Entonces nos reunimos de las 10 a 11 y media de la mañana, es la reunión, y pero desde las 9 y media ya estamos ahí como para charlar, conocernos. Entonces los invito. Volviendo a nuestra prédica del tema del día de hoy, pues muchas personas, no, vuelvo y les digo, dicen, ¿usted cree en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. La pregunta, ¿será cierto que usted cree en Dios? Entonces, vaya, comenzamos a pensar inicialmente en donde comenzamos a ver, o muchas veces en la palabra está muchas veces la palabra creer, pero de los sitios más importantes donde está y por qué es importante creer, está en Juan 3:16. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda y más tenga vida eterna. Entonces, para poder pensar que si nuestro cuerpo físico muere, nuestra alma abandona este cuerpo, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer de nuestra alma? Entonces nosotros creemos que si hay después de la muerte, hay un más allá y qué vamos a hacer, entonces, y a dónde vamos a ir y cómo vamos a estar, pues hay que pensar qué va a pasar con nosotros. Entonces la idea es que lo que tenemos del Señor Jesucristo nos enseña, la palabra nos enseña que hay una vida después de la muerte, es una vida eterna. Entonces, ¿y dónde vamos a pasar esa vida eterna? Entonces, los que creemos en la iglesia, en el cristianismo del Señor Jesucristo, creemos que hay un cielo y hay un infierno. ¿A dónde vamos a pasar esa vida eterna? ¿En el cielo o en el infierno? Pues esas son de las reflexiones que tenemos que pensar. Y que si queremos tener una vida eterna gozosa, pues para poder tener esa vida eterna, el primer requisito es creer en el Hijo. Por eso el Padre Celestial Jehová dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, primer requisito de lo que es creer en Dios. Creer que el Señor Jesucristo es su Hijo y que ese Hijo es Dios y que si creemos en Él vamos a tener oportunidad de tener vida eterna. ¿Qué más nos dice la palabra? Ahora,
Aunado a esa palabra de creer, ¿qué más nos dice? Es pues la fe. Entonces, la creencia está basada en la fe. Para poder creer tenemos que tener fe. ¿Y qué es fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo espero que si algún día muero, poder ir a morir en Cristo, que cuando venga la resurrección de los muertos, o si Él viene antes de que yo muera, voy a ir con Él y voy a ir al reino de los cielos con Él. Eso es lo que yo espero, es mi deseo, es mi pensar. Cada quien tiene su deseo y su pensar y es libre. Pero ¿qué más dice la palabra? La convicción la convicción de lo que no se ve. Yo también creo que existe un Dios, porque para poder creer en lo primero tengo que creer que hay un Dios, que ese Dios me acompaña, que ese Dios me da sabiduría, que ese Dios es el que me da inteligencia, que ese Dios es el que me da la salud, el alimento, me da el techo, porque Él es el dueño de todo, del oro y de la plata. Yo lo creo así, que aunque mis ojos no lo ven, mis oídos no lo escuchan como escuchar a un ser vivo, como a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, inclusive hasta el gato de la casa, cuando maulla, o de pronto poderlos tocar como tocaba a mi esposa, a mis hijos, entonces cogerlos de la mano, pero yo no, aunque no puedo hacer eso así como físicamente, materialmente, pero yo creo que hay un Dios. Entonces, por eso, ese es el tema de la convicción de lo que no se ve. Y si tenemos eso, que aunque no los podemos tocar, no los podemos escuchar como quisiéramos, oírlo como quisiéramos, verlo como quisiéramos, ahí sabemos, sentimos esa convicción, esa confianza, esa certeza de que Él está ahí, o ellos están ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Entonces, la fe se basa en eso. Creer se basa en eso, en la fe. Y la fe es tener esa certeza de que lo que Él nos ha prometido, así es. Y así se está dando y así se ha de dar. Y que Él está aquí presente. Él es omnisciente y nos acompaña en todo lugar. Esa es la fe. Y para eso no necesitamos imágenes. No necesitamos soportarnos en nada. Es así, sencillamente. Cuando tú necesitas una imagen para creer, tampoco tienes fe. ¿Y si, no, por qué? Porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú necesitas tener un cuadro, una imagen para tener certeza que Dios está a tu lado, no tienes fe. Y por ende no crees. Así de sencillo es. ¿Qué más nos dice la palabra en Juan 11:25? Dice el Señor Jesucristo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué dice? Aquí el Señor Jesucristo está confirmando lo mismo que nos dijo el Padre. Él dice que el que crea en mi Hijo tendrá vida eterna. El mismo Señor Jesucristo dice, el que crea en mí tendrá vida eterna, o sea, no morirá. Si una persona no muere, pues va a tener vida eterna. La conclusión es lo mismo, escrito y dicho en otras palabras diferentes. Entonces, por eso es importante entender bien el concepto de vida eterna. Luego, la palabra que nos enseña en Hebreos 11, en Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Eternamente lo confirma el Señor Jesucristo en su palabra. Ahora, el mismo Señor Jesucristo le pregunta a todos, y esa pregunta yo se la hago a ustedes, la traslado a ustedes. ¿Ustedes creen en esta promesa del Señor Jesucristo? Que los que creamos en Él tendremos vida eterna, no moriremos. Entonces, ahí es donde la pregunta es, para que tú digas, yo creo en Dios, tú tienes que, tiene que ver con tu respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con algo que se llama conciencia. Y la conciencia tiene que ver con que tú entiendes, sabes de qué te están hablando. Y tú sabes los beneficios, los pros y los contras de lo que te están hablando. Cuando tú tienes claro de qué te están hablando, tú sabes porque si te sirve o no te sirve eso.
si te conviene o no te conviene eso, tú eres consciente. Pero si tú, a veces como hablarle a un niño de 5 años y hablarle de esto, pues es hablarle en chino, porque él no es consciente todavía, él todavía no, su cerebro todavía no ha desarrollado todo, ni tiene todo el conocimiento, ni el vocabulario para decir, oiga, yo creo completamente con certeza. Entonces, ya usted adulto, una persona ya de 12, 13 años, ya comienza a entender, ya entiende de qué se le está hablando. Entonces, a esa persona es a la que yo me dirijo. ¿Usted cree en esto? ¿Qué más nos dice la palabra? Dice Santiago, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, vea, aquí viene otro argumento, otro elemento más. Y es una pregunta. ¿De qué sirve decir yo creo, yo tengo fe en Dios? Porque para hablar de fe tiene que creer. ¿Y no tiene obras? Una pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? O sea, solamente decir yo creo en Dios. ¿Será que con eso nomás ya somos salvos? Muchos dirán, sí, yo soy salvo porque la palabra dice que si creemos en Dios, Él murió por nosotros en la cruz, llevó en su cuerpo todos nuestros pecados y con su sangre nos lampió de pecado y nos justificó ante el Padre. Oiga, muy bien, te sabes la palabra, pero vean lo que viene el otro elemento acá. Es, ¿tú tienes obras? ¿Podrás solamente salvarte? Entonces, ¿qué más nos dice Santiago? Entonces nos dice en Santiago, y si un hermano, entonces acá viene un ejemplo, una pregunta, además, y si un hermano o una hermana están desnudos, no tienen ropa, no tienen con qué cambiarse, con qué vestirse, la tienen rota, y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, tampoco tienen con qué comer. Entonces la pregunta es, ¿y alguno de vosotros les dice, id en paz calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Entonces, muchas veces, y lo hacemos nosotros, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, vemos que otro tiene necesidad de algo y no hacemos nada. Podemos darle y no hacemos nada. Sí, muchas veces hay gente que se aprovecha, por ejemplo, en la calle, los que piden a veces y que contratan niños y los explotan y hacen, hay muchísimas cosas. Pero también el Señor dice que si podemos darles, darles. Que eso nosotros no tenemos que preocuparnos por ello. Él verá. Sí, a veces, pero a veces tampoco tenemos. Entonces, pero que el Señor es el único que sabe si tú te estás engañando y tú quieres ser tacaño y no quieres darle, o si quieres darle. Eso ya es un tema tuyo con Él, como el mío con Él, cuando si yo lo hago. Yo no digo que yo soy perfecto, yo no me las estoy tirando de café con leche, agua de panela sin dulce. Simplemente es una invitación a que cada uno se reflexione y analice cómo actúa en su quehacer diario cada uno allá. Porque no soy yo para poder decirle o ponerle pero a alguien y ponerle como de criticarlo o algo. No, no soy nada, simplemente me reargullo y los pido que también se reargullan ustedes. ¿Qué más nos dice la palabra? Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Entonces hay muchas personas que no se la pasan diciendo yo creo en Dios, sino los hechos hablan por sí solos. Y eso es lo que el Señor más agradece, que no seas de los que quieres andar diciendo y mostrando y ufanándote, sino los que hacen, que seas de hechos. O sea, la fe es por obras. ¿Qué más nos dice la palabra? En Santiago 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y a veces de todos decimos, sí, creemos en Dios, pero la verdad una cosa es creer en Dios y otra cosa es respetar a Dios, temer a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo. Respetar a Dios, perdón, no es tenerle miedo, perdón, para que quede claro. Respetar a Dios no es tenerle miedo. Respetar a Dios es obedecer su palabra. Y muchas veces estamos lejos de respetar a Dios. ¿Y cómo es? ¿Por qué? Porque no obedecemos su palabra.
Y des en cuenta, no estoy diciendo ustedes, me estoy incluyendo yo también. ¿Qué más dice la palabra? Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces aquí ya esta es una pregunta otra vez. ¿Quieres saber? ¿Te has puesto a pensar que si la fe sin obras es muerta? Es como cuando una persona se muere. Si realmente no creyó en Dios, ¿a dónde va a ir? Va a dar al infierno, se va a perder. Lo mismo es acá. Si usted muere pero usted no hizo realmente, no anduvo en los caminos de Dios, los caminos de Dios es implementando, poniendo en práctica su palabra, pues, ¿qué pasa? Así usted lo haya hecho 10.000 veces, 20.000 veces, yo creo en Dios, no hizo nada. ¿Qué más nos dice la palabra? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Acuérdese, era el único hijo después de 99 años que tuvo con su esposa. No era su único hijo, no, porque ya ha tenido un hijo con la esclava, pero de su matrimonio con su esposa Sara, que era el único. Y el Señor le dice, tienes que sacrificarlo. Y él aún así, con todo el dolor del alma, lo llevó y lo colocó sobre la piedra del altar. Y lo iba a crucificar, lo iba a sacrificar, porque le dijo el Señor, detente, Abraham. O sea, él demostró que creía en él, que si él se lo estaba pidiendo por algo, y lo hizo. Yo creo que con todo el dolor del alma de padre, lo hizo. Y por eso el Señor se lo contó. Por eso, ¿qué nos dice la palabra? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? O sea, Abraham no solamente decía de fe, creo en ti, Padre, también con los hechos lo mostró. ¿Y qué dice la palabra? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Asimismo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. O sea, nosotros valemos por las obras, por lo que hacemos. Y no solamente por la fe, porque simplemente decimos que creemos en Dios. ¿De qué le sirve a usted decir que solamente cree en Dios, pero actúa y hace y deshace de mala manera? O no hace nada. ¿De qué le sirve decir que usted es Dios y anda tratando mal, juzgando mal, robando a otros, de pronto afectando a otros de palabra, de hecho, por obra o por omisión? ¿De qué le sirve? O sea, decir que creo en Dios no es suficiente. Toca demostrarlo con hechos. Y esos hechos inician contigo mismo, cuando tú internamente comienzas a trabajar en ti. Y cuando le dices al Dios que te ayude a cambiar, que te quite todas esas cosas que no son nada buenas en ti, el egoísmo, la ambición, la vanagloria, la soberbia, cuando tú eres una persona contenciosa, argumentativa, tramposa, maldadosa, violenta, intolerante, cuando tú eres todo eso y muchas cosas más, y el Señor tú le pides al Señor que te ayude y tú comienzas a cambiar, es las primeras formas de demostrar obras. Las otras obras, ¿cuáles son? Las que tú haces con las personas que están en tu entorno, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu mamá, con tus hermanos, con tus primos, con tus sobrinos. Cuando es que alguien necesita y tú lo ayudas. Ahora, nadie dice que las únicas ayudas son válidas, son las del dinero. No, cuando tú simplemente alguien está haciendo algo y necesita que pronto tú también le ayudes a hacer algo que esté haciendo, desde que sea para bien. O de pronto simplemente está enfermo y necesita la compañía de alguien, que alguien lo fortalezca. Como por ejemplo lo que nos pide la palabra es de visitar a los enfermos, de visitar a los presos. Esas son algunas de las obras de los buenos cristianos. Esas son que a veces a todos nosotros muchas veces nos da jartera. Entonces, de pronto de eso lo hacemos, trabajamos de lunes a sábado y tenemos apenas el domingo y decimos, uy, qué aburrimiento, no, por allá no, yo no voy, ay, que vaya otro, eso allá van hartos. Y no hacemos nada.
tenemos un hermano que de pronto está pasando hambre y no siquiera, ni siquiera le damos un peso. Entonces, ni siquiera ayudamos a los propios cercanos. ¿Cómo será entonces con los demás más lejanos o los que no son nada nuestro? Entonces, eso lo digo y me incluyo, porque todos caemos, o bueno, la mayoría cae en ese error, no todos, de pronto hay muchos que dirán, no, pero oiga, ¿cómo se atreve a compararme? Entonces, bueno, disculpa para los que sí hacen todo eso, la verdad que era, ¿listo? Pero yo no me las tiro de café con leche. Entonces, ¿qué más nos dice la palabra? Dice, asimismo también, Rahab, otro ejemplo de la palabra, Rahab la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella no era judía, pero mereció de Dios el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ella ayudó a escapar a estos hombres que habían ido a explorar cuando fue enviado a ver cómo era Canaán y que trajeran de la primera vez que intentaron entrar a la tierra prometida. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de las obras, porque las obras ayudan a la salvación. Por eso dice, no fue justificada por obras. ¿Qué más nos dice la palabra? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. O sea, cuando una persona muere, ¿qué pasa? Su espíritu lo abandona, su alma lo abandona, por eso queda muerta. El espíritu, que dice la palabra que cuando uno tiene vida es porque el Señor sopla sobre las personas, sobre los bebés, sobre eso, espíritu de vida. Pero cuando ese espíritu de vida lo abandona uno, ¿qué pasa con la persona? Muere. Así también la fe sin obras está muerta. O sea, si usted no tiene obras, no tiene fe. Si usted no tiene fe, no cree. Así de sencillo es el tema. Entonces, la invitación de hoy es a que reflexionemos en esto. A que pensemos, oiga, ¿yo realmente creo en Dios? Si realmente cumplo con los dos requisitos de la fe, que es creer en el Hijo, y que no solamente el que creer el Hijo implica tener obras que demuestren que uno cumple su palabra, que es obediente a Él, y al Padre y al Espíritu Santo. Esa es la pregunta para todos nos la hacemos, y la que tenemos que hacer en nosotros, con nuestras personas más cercanas y con las externas. ¿Cómo vas? Esa es la pregunta. ¿Qué tantas son tus obras? ¿Qué tanto es ese realmente decir, yo creo en Dios? Porque acuérdate, ¿cómo es la fórmula? No solamente decir yo creo en Dios, yo creo en el Hijo. No, tienes que tener eso que yo creo en el Hijo tiene que ir acompañado de obras. Entonces les agradezco que me den este tiempo para predicar la palabra de Dios. Espero poder haber llevado este mensaje que pues lo reargulla a todos y que pues cada uno llegue a sus conclusiones. Padre Celestial Jehová, gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo que me has permitido llevar tu palabra, predicar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que seas tú llegando a cada mente, a cada corazón de los que vean esta prédica, Señor, y que seas tú hablando a ellos, Señor. Bendito Dios, conforme a tu voluntad, y que obres en cada uno de ellos conforme a tu santísima voluntad, Padre. La tuya, Señor Jesús, la tuya, Espíritu Santo Dios. Te agradecemos por todo, Señor. Te pedimos por este país Colombia, Señor, que seas tú tomando poder y autoridad de él, que seas tú gobernándolo, Señor, así haya un presidente, unos senadores, ministros o autoridades, Señor, tú estás por encima de ellos, Señor. Padre, te suplicamos, Señor, que seas tú gobernando, Señor, que seas tú guiando y aparejando las cosas para que este país salga adelante y todas las personas que viven en él, bendito Dios, Padre del cielo, te pedimos, Señor, por todas las almas, todos los hombres, mujeres, niños, ancianos que tú has llamado desde el principio de los tiempos para que sean salvos, Señor, que seas tú guardando y protegiendo, Señor, prometiendo que un ejército de tus ángeles nos acompañen en todo tiempo, en todo lugar, nos tomen de la mano y no se pierdan, Señor. Te lo pedimos, Padre, por amor a tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Nuevamente, los quiero invitar a la reunión del domingo, nuevamente
avenidas calle 68, número 5735, Barrio Modelo Norte. Con mucho gusto los esperamos allá si quieren escuchar palabra fiel y exacta, lo que sin amaños ni nada parecido. Les agradezco mucho que me han atendido, escuchado la palabra. Muchas gracias.